Bueno, hay un conflicto absolutamente fascinante que nos ha acompañado desde los inicios de la civilización. Esa tensión, a veces bastante incómoda, entre cumplir con las tradiciones religiosas que se ven por fuera y realmente ocuparse de lo que pasa por dentro, en el corazón. En el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en un texto antiguo que ataca este dilema sin rodeos, el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Es un relato estructurado con una genialidad tremenda que expone la hipocresía humana y literalmente redefine qué significa estar verdaderamente limpio o puro. Así que, para ir al grano y ver cómo se desarrolla esto, vamos a dividir la historia en 4 actos. 1. Tradiciones contra mandamientos divinos. 2. Lo que verdaderamente contamina. 3. La gran fe cananea. Y 4, para cerrar, compasión y provisión abundante. Empecemos. Acto 1. Tradiciones versus mandamientos divinos. El texto arranca con un choque frontal. Nos cuenta que un grupo de escribas y fariseos hace un viaje desde Jerusalén. Ojo, este detalle geográfico no es coincidencia. Estamos hablando de que hicieron un viaje largo y súper específico con un único propósito en mente: cuestionar lo que hacían los discípulos. ¿Y el gran crimen? Comer pan sin haberse lavado las manos primero. ¿En serio? Ese era el gran debate. Ahora, lo que resulta súper interesante es la respuesta que reciben. En lugar de ponerse a defender los hábitos de higiene del grupo, se destapa una laguna legal moral gigantesca. Resulta que estos líderes religiosos estaban tan obsesionados con su tradición de los ancianos, que básicamente era este lavado ceremonial inventado por humanos, que dejaban de lado un mandamiento divino de los grandes. El texto nos explica cómo esta tradición permitía a la gente clasificar sus bienes como una ofrenda a Dios. Y, claro, usaban esto como la excusa perfecta para zafarse de su responsabilidad de cuidar económicamente a sus propios padres ya ancianos. Una locura. Y para rematar el argumento, se lanza una cita del profeta Isaías con una precisión que, la verdad, es devastadora. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uf. Es una crítica cortante. Muestra exactamente cómo el sistema había puesto las cosas de cabeza, dándole más peso a reglas y doctrinas inventadas por los hombres que a la devoción genuina o al amor práctico y real hacia el prójimo. Bien, pasamos a la parte 2, lo que verdaderamente contamina. Y aquí es donde la historia da un giro, porque el enfoque pasa de los líderes religiosos a la multitud. Aquí se ofrece una explicación pública, bastante radical por cierto, que echa por tierra toda esa idea tradicional de la pureza. Y esto ilustra de manera brillante, y hasta un poco gráfica, una verdad innegable. Se plantea un contraste enorme. El argumento es que la comida física que entra por la boca, simplemente hace su recorrido por el estómago y el cuerpo se encarga de desecharla naturalmente en la letrina, ¿verdad? Un proceso biológico simple. Pero atención aquí, las palabras y acciones que salen de la boca, esas vienen directamente del corazón. Y esa, precisamente, es la verdadera fuente de contaminación. Es lo que realmente corrompe a una persona. Claro, los discípulos se ponen un poco nerviosos con esta enseñanza tan revolucionaria y avisan que los fariseos se han ofendido. Pero la respuesta que obtienen no da ni un paso atrás. Es intensa y directa. A los que imponen estas falsas reglas se les llama, sin rodeos, ciegos guías de ciegos. La advertencia es clarísima. Seguir un liderazgo espiritual que no tiene visión solo termina en un desastre total. Ambos se van a ir de cabeza al mismo hoyo. Y para que no quede ni la más mínima duda de a qué se refiere, el texto nos hace una lista de lo que de verdad ensucia el interior. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, robos, mentiras y blasfemias. Digo, si lo ponemos en perspectiva, quejarse por comer sin lavarse las manos palidece por completo frente a esta tremenda lista de corrupciones internas. Aquí queda súper claro el mensaje. La pureza de verdad siempre, siempre funciona de adentro hacia afuera, y nunca al revés. Número 3. La gran fe cananea. Inmediatamente después de dejar claro que lo que llevamos por dentro es lo que cuenta, la historia hace un cambio geográfico fascinante. Nos vamos a la región de Tiro y Sidón, o sea, territorio fuera de Israel. Y nos topamos con un pequeño misterio. Una mujer cananea, una extranjera, que está desesperada, suplicando compasión para que liberen a su hija de un demonio. La tensión en este momento se puede cortar con un cuchillo. Al principio, silencio absoluto, no hay respuesta. Y cuando por fin hay una interacción, las palabras suenan asombrosamente duras.
Se le dice que la misión es solo para las ovejas perdidas de Israel y que no está bien quitarle el pan a los hijos para tirárselo a los perrillos. ¡Auch! Es una metáfora cultural fuertísima que marca su estatus exterior, pero que, a la vez, crea un contraste brutal con los líderes religiosos que acabamos de ver. Ellos tenían el estatus interno, el título, pero carecían de fe. Pero la respuesta de esta mujer, ¡guau!, honestamente es una de las frases más extraordinarias de todo el relato. Ella contesta, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Es imposible no quedarse admirado ante eso. ¿Qué nivel de inteligencia, de persistencia y de profunda humildad? Ella no se pone a discutir su posición social. Simplemente argumenta que la gracia divina es tan inmensa que hasta las migajas alcanzan para hacer un milagro. Así que el punto clave aquí es este. Su fe, totalmente inquebrantable, derriba cualquier barrera. A pesar de su estatus exterior de no israelita, su postura interna se lleva la gran recompensa al instante. Se reconoce que su fe es grande, y el texto nos dice que su hija sanó en ese preciso instante, confirmando lo que aprendimos en el acto anterior. La verdadera pureza y la conexión real provienen del corazón. Cuarto y último acto: compasión y provisión abundante. Regresamos a la zona del mar de Galilea, subiendo a una montaña. Y el enfoque cambia otra vez. Pasamos de una sanidad individual al otro lado de la frontera, a una demostración física y abrumadora de gracia divina para las masas. Lo que se describe aquí es una restauración total. La gente empieza a llevar a personas cojas, ciegas, mudas y mancas, y los ponen a los pies del Maestro. ¿Y qué pasa? Los mudos hablan, los mancos sanan, los cojos caminan y los ciegos ven. Es súper importante notar cómo reacciona la gente. La multitud se maravilla y glorifica al Dios de Israel. Una reacción que es la otra cara de la moneda comparada con las quejas y el cinismo de los fariseos que vimos al principio, ¿no? Nos hace pensar un poco en ¿a qué grupo nos parecemos más nosotros hoy en día? Bueno, después de estar 3 días enteros presenciando estas maravillas, aparece un dilema logístico y también de compasión. La gente no tiene que comer, y mandarlos en ayunas a sus casas era arriesgarse a que se desmayaran en el camino. Los discípulos, viendo el desastre logístico inminente, hacen la única pregunta lógica: ¿de dónde vamos a sacar tantos panes en un lugar tan desierto? La tensión ahora radica en la absoluta imposibilidad física. Están en medio de la nada y hay escasez total. Hacen un rápido inventario de lo que tienen. ¿Y la verdad? La respuesta da casi risa. 7. Cuentan con exactamente 7 panes y unos cuantos pececillos. Es como la imagen casi cómica de nuestra propia insuficiencia cuando estamos frente a un problema enorme en un contexto totalmente desolado. Pero veamos cómo escala esto, porque la respuesta es impresionante. A partir de esos poquitos panes se alimenta a una multitud inmensa. El texto especifica que comieron y hasta se saciaron 4,000 hombres. Y un detalle clave, ese número asombroso ni siquiera cuenta a las mujeres y a los niños que también estaban ahí. O sea, estamos hablando de una cantidad colosal de personas comiendo en pleno desierto. Increíble. Y aquí tenemos el cierre perfecto para la matemática de este evento. Después de que miles comieran hasta decir basta, se ponen a recoger los pedazos que sobraron y llenan exactamente 7 canastas. A ver, matemáticamente hablando, es imposible empezar con 7 panes, darle de comer a miles de personas y terminar recogiendo 7 canastas llenas de sobras. Es la ilustración impecable de cómo la abundancia divina no solo supera, sino que redefine por completo las limitaciones de nuestra lógica humana. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda para cerrar este análisis. Hemos visto cómo las tradiciones externas vacías terminan fracasando, cómo lo que de verdad nos contamina nace en el interior, cómo la fe de una extranjera salta cualquier barrera cultural y cómo la compasión divina provee mucho más allá de nuestra escasez física. Así que la gran pregunta filosófica que nos lanza este texto antiguo es esta: si la verdadera pureza es completamente interna, y si la provisión rompe todas nuestras métricas y lógicas humanas, ¿por qué seguimos permitiéndonos vivir atrapados en la ilusión de las reglas y las apariencias externas? Es algo para llevarnos de tarea y pensarlo muy a fondo.